El 14 de febrero, a media tarde, me pasó algo que todavía me cuesta contar sin sentir ese nudo en el estómago. Yo era repartidor en Madrid, de los que van con prisa, con el móvil vibrando y el casco siempre mal puesto. Ese día tenía tantas entregas que ya ni miraba las tarjetas con corazones en los portales. Solo subía, bajaba y seguía. Entonces me entró un encargo urgente, sin margen, desde un punto de recogida cerca de la calle de Serrano. Me dieron una caja con forma de corazón, envuelta en plástico rojo, sellada con una cinta brillante y una etiqueta que parecía de lujo. Destino: un hotel caro junto al Retiro. Hora límite: en menos de 40 minutos. La cogí y noté algo raro al instante. No era pesada como una cena elegante o como una botella. Era un peso compacto, frío, como si dentro hubiera metal o piezas apretadas. Al apoyarla contra el pecho, el sonido no era de cristales, ni de cubiertos, ni de nada romántico. Era un golpecito seco, como de algo rígido. La cinta estaba perfecta, pero una esquina del plástico tenía un microcorte, mínimo, de esos que solo ves cuando te da por mirar demasiado. Yo no soy policía ni detective, pero llevo años viendo paquetes. En San Valentín la gente manda flores, perfumes, joyas. Esto no encajaba. Salí con la caja en la mochila térmica y, al girar hacia la calle de Alcalá, noté la primera señal. Un coche oscuro, sin nada especial, que aparecía siempre en mis retrovisores. Paraba cuando yo paraba. Avanzaba cuando yo avanzaba. Al principio me dije que era paranoia por el cansancio, pero luego vi una segunda cosa. Un hombre con abrigo, parado en una esquina, mirando demasiado mi moto y no el tráfico. Y cuando arranqué, él también se movió, como si estuviera haciendo tiempo. En ese punto la caja dejó de ser un encargo y se convirtió en una trampa. Yo podía hacerlo fácil: entregar en el hotel, cobrar el plus, olvidar. O podía hacerlo difícil: frenar, llamar a alguien, meterme en un lío en el peor día del año para hacerlo. El problema era que ya no estaba solo con mi decisión. Notaba que me estaban midiendo los pasos. Y el reloj seguía corriendo. No sé en qué momento exacto tomé conciencia de que esa noche podía acabar mal. Solo sé que, cuando intenté perderlos entrando al metro en Banco de España, el coche ya no importaba, importaban las personas. Y ahí apareció ella, Lucía, sin flores en la mano y sin esa sonrisa de postal. Me miró la mochila, me miró la cara, y vi que entendía el peligro sin que yo le explicara nada. Ese fue el inicio de un mes en el que tuve que elegir entre cumplir una entrega o proteger a desconocidos, y en el que el amor, si llegaba, no iba a venir envuelto en rojo. Yo no era un romántico. Trabajaba para una empresa de reparto con rutas por Centro, Salamanca y Chamberí, y el 14 de febrero era un día de guerra. Ramos por la mañana, cajas por la tarde, prisas todo el tiempo. Mi trabajo consistía en llevar ilusión ajena y aguantar malas caras si llegaba tarde. Ese año venía de un enero flojo, con pocas propinas y más gastos, así que ese encargo urgente me sonó a salvavidas. Por eso, al principio, mi cabeza intentó convencerme de que exageraba, pero la caja seguía pesando raro, y las señales se acumulaban. Cuando subí a superficie en sol para evitar un atasco, vi el mismo abrigo a distancia. Cuando cambié hacia lavapiés para despistar, el coche oscuro ya no aparecía, pero apareció un segundo hombre, distinto, pegado a una pared, atento a mis movimientos como quien espera una contraseña. No me miraba con odio ni con rabia. Me miraba con prisa como si yo fuera un trámite. Yo empecé a pensar en lo peor, y eso me dio vergüenza. Me repetí que la ciudad estaba llena, que cualquiera podía coincidir. Aún así, me fui directo a una decisión simple. No iría al hotel sin asegurarme de que había alguien allí que supiera lo que yo estaba viendo. No quería llamar a la policía por una corazonada, ni quería abrir un paquete ajeno, porque eso en mi trabajo era perder el empleo. Necesitaba un punto intermedio. Alguien del hotel, alguien de seguridad, alguien que entendiera de accesos y cámaras. Llegué al hotel por una entrada lateral, la de servicio,
la que da a una calle tranquila cerca del Retiro. Pregunté por recepción y pedí hablar con el responsable de seguridad, sin drama, como quien tiene una duda. Ahí fue cuando vi a Lucía por primera vez. No llevaba uniforme, pero se movía como alguien que manda sin levantar la voz. Era la encargada externa de control de riesgos del hotel esa semana, porque habían tenido problemas con entregas falsas en otras fechas. No me preguntó por flores ni por sorpresas. Me pidió la etiqueta, el remitente, el número de orden y, sobre todo, me observó a mí como si mi cara fuera parte del paquete. Lucía notó lo mismo que yo. El remitente no cuadraba con las reservas del restaurante del hotel. La orden tenía un número duplicado y el código de recepción estaba mal escrito. No necesitó inventar una película. Solo hizo algo práctico. Me apartó del flujo de gente, pidió que se bloqueara la puerta de servicio por unos minutos y avisó a la seguridad interna. Yo ya estaba metido. En cuestión de segundos dejé de ser el chico de las entregas y pasé a ser un posible cómplice o un posible testigo. Y lo peor era que, fuera, los dos hombres seguían ahí, mezclados entre los que entraban con regalos. Yo sentí que mi trabajo y mi vida podían romperse el mismo día, por una caja con forma de corazón. Lucía actuó rápido, pero sin espectáculo. Me dijo que no tocara más el paquete y que no volviera a salir a la calle por la puerta principal. Me llevó por un pasillo de empleados hacia una sala pequeña donde revisaban entregas. Allí comprobó algo básico. El nombre del destinatario parecía real, pero no existía en el sistema de habitaciones ni en reservas del restaurante. Era una identidad plantada para que alguien recogiera la caja sin levantar sospechas. A mí se me secó la boca. Me di cuenta de que, si yo entregaba y firmaban, mi firma sería la pieza perfecta para cerrar una historia falsa. En menos de 10 minutos, el hotel llamó a la Policía Nacional y dejó constancia formal de la incidencia. Yo tuve que dar mis datos, mi ruta, el punto de recogida y la persona que me la entregó. Recordé detalles que nunca había valorado. Una mano con guantes finos, un mostrador improvisado, una prisa demasiado controlada. Lucía no me presionó, solo ordenó el caos. Pidió cámaras, pidió listados, pidió horarios. Esa forma de trabajar me sostuvo, porque yo estaba empezando a imaginarme esposado por algo que no había hecho. Mientras tanto, los dos hombres se movían fuera. Los veíamos por la cámara de la entrada lateral, dando vueltas, probando ángulos, como si esperaran a que alguien saliera con la caja. No intentaron entrar con violencia. No les hacía falta. Ese día todo el mundo entraba y salía con regalos. Su ventaja era el ruido de la fiesta. La nuestra era que Lucía conocía los puntos ciegos y los turnos de seguridad. Esa noche no volví a casa como un trabajador agotado, sino como alguien marcado. En comisaría me tomaron declaración y me dejaron ir, pero mi empresa de reparto me suspendió hasta aclarar. El jefe me habló como si yo fuera un problema, y los mensajes de compañeros cambiaron de tono. Algunos me preguntaron por curiosidad, otros dejaron de contestar. Lo peor fue sentirme solo en un momento así. Lucía no se fue. Me llamó al día siguiente para decirme que había solicitado el informe de cámaras del punto de recogida y que el hotel estaba colaborando. Me dijo también que habían identificado un patrón. En fechas de alta demanda, alguien usaba entregas románticas para mover objetos robados y documentación falsa, y luego desaparecía en el flujo de la ciudad. Yo no necesitaba entender el negocio. Me bastaba con saber que, sin querer, yo había estado a punto de ser la mano final. En la semana siguiente, Lucía me acompañó a revisar mi recorrido con los agentes. No lo hizo como salvadora, sino como aliada. Alguien que no me dejaba hundirme en vergüenza. Yo empecé a dormir mal y a comer peor. Cada vez que oía una moto detrás, me tensaba. Aún así, ella insistió en que mi única salida era sostener la verdad sin adornos. Admitir lo que vi, lo que no vi, lo que hice y lo que no hice. Esa simpleza, en un mes de confusión, se convirtió en una forma de afecto que yo no esperaba. 2 semanas después del 14 de febrero, ya en marzo, me llamaron otra vez.
La policía había seguido el rastro hasta el punto de recogida y había detectado a un empleado temporal que validaba órdenes duplicadas. No era el cerebro, pero era la puerta de entrada. También encontraron una reserva real en el hotel, hecha a última hora, usada como pantalla para mover la entrega. El plan era sencillo. Alguien entraba como huésped, recogía el regalo en el momento exacto y salía con una sonrisa entre parejas y cámaras. En un día así, nadie pregunta demasiado. Yo, sin querer, había estropeado ese minuto perfecto. Los agentes decidieron hacer una intervención discreta. No querían alarmar a los clientes ni provocar una escena. El hotel aceptó colaborar y Lucía estuvo en el centro de todo, coordinando con seguridad interna, revisando accesos, pasillos de servicio y cámaras. A mí me pidieron que estuviera localizable, por si intentaban contactarme para cerrar lo que quedó pendiente el 14 de febrero. Yo acepté, aunque me costaba reconocerlo. Estaba cansado de vivir en alerta, pero también sabía que salir corriendo no me iba a limpiar. El día señalado, el hotel volvió a llenarse, esta vez por un evento privado. Había más movimiento, más entradas y más excusas para pasar sin llamar la atención. Desde una sala de control vi por el monitor a uno de los hombres que me había seguido. Lo reconocí por la forma de mirar. No observaba la recepción, ni los detalles, ni a la gente. Observaba puertas, medía distancias, calculaba tiempos. Cuando se acercó a la zona de servicio, seguridad lo frenó con una excusa administrativa. No discutió. Solo cambió de plan, como si ya lo tuviera ensayado. A los pocos minutos apareció otro, y luego un tercero que yo no había visto antes. Ahí entendí que no era un capricho de dos tipos insistentes. Era un grupo pequeño, con roles, con paciencia y con la ventaja de mezclarse en un día de celebraciones. Lo más duro fue comprobar que, para ellos, yo no era una persona. Yo era una pieza, el repartidor que podía cerrar una entrega sin hacer preguntas. El momento más tenso llegó cuando entró un mensaje a mi teléfono desde un número desconocido. No voy a repetirlo, pero era lo bastante preciso como para helarme. Mencionaba mi calle y un dato de mi rutina. Era una forma de empujarme a salir, de sacarme del control del hotel, de volver a ponerme solo. Me temblaron las manos. Lucía me quitó el móvil sin pedir permiso, lo entregó a los agentes y me metió en una sala sin ventanas. No fue un gesto amable. Fue un gesto responsable. Y, en ese instante, eso valía más que cualquier detalle romántico. La detención no tuvo épica. Tuvo puertas cerradas, cámaras bien usadas y movimientos cortos y claros. Los agentes interceptaron al grupo sin hacer ruido, aprovechando los pasillos de servicio y la coordinación con la seguridad del hotel. Recuperaron documentación falsa y un dispositivo de memoria que conectaba otras entregas similares. Y la caja con forma de corazón, la misma que me había puesto el mundo patas arriba, acabó sobre una mesa gris, bajo una luz blanca, rodeada de guantes y formularios. El símbolo del amor convertido en evidencia. Cuando todo terminó, yo no sentí triunfo. Sentí vacío y cansancio. Me di cuenta de que había evitado algo grave para gente que ni siquiera sabría mi nombre. Y entendí otra cosa. Lucía no me había protegido por quedar bien ni por hacerse la heroína. Lo hizo porque vio el riesgo y decidió no mirar hacia otro lado. Ese día, en medio de decoraciones y sonrisas, lo único real fue esa alianza. Alguien que te sostiene cuando lo fácil sería soltarte. Durante ese mes, desde el 14 de febrero hasta mediados de marzo, yo no viví una historia bonita. Viví las consecuencias. Mi empresa no me devolvió el trabajo de inmediato. Se protegían a sí mismos. Hablaban de riesgo reputacional, de investigación abierta, y me trataban como si yo hubiera buscado el problema por aceptar una entrega rara. A mí me dolió, pero lo que más me desgastó fue la duda interna. Hubo días en los que pensé que quizá habría sido más fácil entregar la caja y callarme. Así funciona la presión cuando te deja solo. Te convence de que lo correcto es lo que menos ruido hace. Lucía siguió a mi lado en la parte más incómoda y más real.
papeles, informes, llamadas, fechas, cámaras, recorridos. No lo hizo con palabras bonitas ni con promesas. Lo hizo ordenando lo que a mí me daba vergüenza y miedo. Me ayudó a preparar una declaración clara, sin dramatismo, solo con hechos. Habló con el hotel para que quedara por escrito que yo había avisado antes de entregar, que no había manipulado nada y que mi conducta había evitado un daño mayor. Esa diferencia, que parece pequeña, fue la que me salvó. Pasé de ser sospechoso fácil a ser testigo útil. A medida que avanzaba marzo, la investigación cerró lo esencial. Confirmaron el patrón de entregas falsas y el uso de identidades plantadas. A mí me quitaron el peso legal, pero el peso personal tardó más en irse. Yo seguía mirando 2 veces cuando alguien caminaba demasiado cerca. Me costaba concentrarme. Me enfadaba por cosas mínimas. Ahí entendí que el peligro no termina cuando se cierran unas esposas. Termina cuando tú recuperas la calma, y eso es más lento. En la cuarta semana me llamaron de otra empresa de reparto, más pequeña, con menos postureo y más sentido común. No fue un ascenso ni una película. Fue un trabajo normal, pero limpio. Acepté porque necesitaba volver a mi vida sin tener que justificarme cada día. Y también porque me quedó claro algo simple. La responsabilidad a veces te hace perder un sitio, pero te abre otro donde no tienes que agachar la cabeza. Con Lucía no pasó nada de esos giros rápidos que la gente espera en febrero. Lo nuestro nació después, cuando ya no había cámaras, ni operativos, ni el ruido del amor por todas partes. Lo que quedó entre nosotros fue otra cosa: respeto, confianza, la costumbre de cuidarnos sin hacerlo un espectáculo. Yo la vi actuar cuando lo fácil era apartarse. Ella me vio a mí sostener una decisión que podía costarme el trabajo. Eso no se olvida. A mediados de marzo, justo un mes después de aquella caja, nos vimos cerca del retiro sin trámites ni urgencias, solo para caminar un rato y hablar de lo que había quedado dentro. Ese día entendí que lo mejor no siempre pasa en la fecha señalada. A veces lo mejor pasa después, cuando no hay decorado y solo importa quién se queda contigo cuando todo se complica. La moraleja que me llevo es sencilla. San Valentín puede ser una pantalla perfecta para esconder peligro, porque nadie sospecha de lo bonito. Y el amor real no nace del gesto grande ni del guión. Nace de la responsabilidad, de la calma y de la ayuda concreta cuando la vida te pone contra la pared. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos sobre decisiones bajo presión y sobre relaciones que se construyen con hechos, no con frases. Y si quieres, mira los otros vídeos del canal. Hay historias que empiezan como un día cualquiera y terminan cambiándolo todo. Cuídate. A veces lo más peligroso llega envuelto como un regalo.